Continuando con el tema Apocalipsis, entramos al capítulo 13. En el capítulo 13 hemos estudiado sobre la primera bestia, desde el versículo 1 al 10. La primera bestia, que equivale a lo que dice Daniel capítulo 7, donde se habla de las 4 bestias y donde se lo muestra al profeta Daniel preocupado, no queriendo saber nada acerca de las otras 3 primeras bestias, que representaba a Babilonia, a los medos y persas, a Grecia, y después venía Roma. Y la preocupación del profeta Daniel era Roma, y las explicaciones del ángel Gabriel luego son explicaciones del ángel Gabriel, interpretación del ángel Gabriel, y el ángel Gabriel estaba transmitiendo lo que Dios quería que sepa el profeta y que sepamos nosotros. Entonces acá no hay interpretación de hombres, ni de ideologías diferentes. Y en el capítulo 7 del libro de Daniel se la muestra a las 4 bestias con detalles, pero en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10, se vuelve a hablar de la primera bestia. Ya dijimos, y en el capítulo 17 se habla otra vez de la 4ª bestia del libro de Daniel, 4ª bestia. Pero en el Apocalipsis se hace un repaso de la 4ª bestia en los primeros versículos 1 al 10. Pero lo que vamos a estudiar ahora es que aparece una segunda bestia. Y esta es una parte muy importante, pero muy importante, y que tiene que ver ya con acontecimientos proféticos a futuro y con el fin. Entonces vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 11. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, mas hablaba como un dragón. Una de las traducciones, porque hay muchas traducciones, pero no necesariamente lo dice el original griego, pero uno de los traductores dice que esta bestia tenía 2 cuernos semejante al cordero. Y el cordero, ustedes saben que es el cordero de Dios, que se lo repite varias veces en el Apocalipsis. Dios y el cordero, Dios y el cordero, es Jesucristo. Las bodas del cordero, es Jesucristo, que es la parte salvífica de Dios. Y que por la eternidad veremos o entenderemos, cuando se hable de Dios y el cordero, es la razón y el motivo por el cual nosotros vamos a estar por la eternidad sin fin en el reino de los cielos, gozando de todo lo que Dios haya hecho, desde la vida eterna a todo lo que podamos tener fuera de la vida eterna. Bien, pero esta bestia tenía 2 cuernos semejante a un cordero, dice en el griego, pero lo pone como cordero, y se está refiriendo que tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba en sus enseñanzas, en sus prédicas, en todo lo que pudiera decir, ordenar, como el diablo, como el dragón. Una bestia muy significativa. Y esta bestia, hermanos, subía de la tierra. Ahora, en el mismo Apocalipsis, capítulo 13, vamos a ver en el versículo 1, donde el apóstol Juan dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, no de la tierra. Y voy a hacer una serie de aclaraciones en la medida que vaya desarrollando este tema.
porque no es mi intención tan solo darlo al Apocalipsis para los hermanos nuestros o para ustedes como hermanos, como adventistas, sino que yo lo doy a este tema también para que si escuchan los hermanos de otras ideologías, entiendan que no es una interpretación antojadiza de los adventistas. Luego yo le estoy dando documentaciones para que probemos que lo que decimos nosotros, enseñamos nosotros, interpretamos nosotros es correcto. Bien. Entonces, ¿por qué hablamos de una segunda bestia? La primera bestia, ¿por qué digo yo la primera bestia? Porque así inicia el capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cuerno 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemias. Entonces nos acordamos de lo que dice el libro de Daniel, en el capítulo 7, de memoria, el versículo 1, que yo vi que 4 bestias, primero dice que veía que los 4 vientos combatían sobre la gran mar. Entonces, y de ese mar surgían 4 bestias diferentes. Y en la comparación de textos vimos que el viento significaba guerras, de la mar significaba naciones, pueblos, tribu y lengua. Y si no, repasen los temas anteriores, si no se acuerdan. Y entonces surgían 4 imperios. Pero el más importante que le importó al profeta Daniel, y el ángel le explicó sobre lo que tanto le preocupaba al profeta, era la 4ª bestia. En la 4ª bestia nosotros encontramos que la 4ª bestia que estaba para Daniel en el futuro, en tiempo de Juan, era presente. Por eso el apóstol Juan dice, en el versículo 2, que era semejante a un leopardo, su pie como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, Satanás, que le dio su poder, su trono y grande potestad. En Daniel capítulo 7, la primera bestia, ya dijimos, es Babilonia, la segunda bestia, los medos y persas, la tercera bestia, Grecia, y la 4ª, que tanto le importó y le preocupó al profeta Daniel, explicado por el ángel, es Roma. Y una Roma que se divide en 10 pueblos, y 3 pueblos son destruidos por un cuerno que surge y comienza a perseguir a cristianos, y deforma por completo la teología que sería verdadera y bíblica. Entonces esta bestia, que es 4ª en tiempo de Daniel, y estaría futuro, en tiempo de Juan, estaba en el presente. Juan vivía en tiempo del Imperio Romano. Y entonces dice que vio que esa bestia surgía del mar, de las guerras, naciones, pueblo, tribu y lengua, en medio de los vientos de guerra, en medio de las naciones, pueblo, tribu y lengua, viento, mar, surgían 4 bestias. Y para Juan, para que sepamos que se refiere a la visión de Daniel en el capítulo 7, entonces hace una exposición hacia atrás. Dice, vi una bestia que surgía del mar y hace una exposición regresiva hacia atrás. Que parecía un leopardo, que parecía a un oso y que parecía un león. En tiempo de Daniel estaba viviendo en tiempo de león, Babilonia. Y después del león venía el oso, después venía el leopardo y después venía la bestia espantosa y terrible. El tiempo de Juan estaba en tiempo de la bestia espantosa y terrible, que venía del leopardo, que venía del oso, que venía del león. Entonces esto está en la Biblia, está claro. No es una interpretación antojadiza de los adventistas. Y esta bestia dice clarito que tenía 10 cuernos, porque veía en la visión del capítulo 7 de Daniel que esa bestia espantosa y terrible tenía 10 cuernos. Y el ángel le explicó que serían 10 reyes que surgirían de esa bestia: visigodos, rogodos, lombardos, suevos, vándalos, érulos, francos, alamanes, burgundios, los sajones.
y que iba a surgir otro cuerno que fue inicialmente Constantino, que une el Imperio Romano al cristianismo y de ahí comienza el cristianismo, pseudo-cristianismo romano. Y entonces este cuerno perseguiría a 3 cuernos, derribaría a 3 cuernos, los borraría del mapa y quedarían 7, ya que estamos viendo sobre sus cuernos 10 diademas, símbolo de victorias, y sobre sus cabezas, sobre las cabezas, un nombre de blasfemia. Por eso dice que tenía 7 cabezas, que tomaron cabeza, y en la comparación de texto con texto, como en el libro de Efesios, vimos en Corintio, que cabeza es sinónimo o símbolo de autoridad. 7 cuernos tomaron autoridad, 3 fueron borrados del mapa y quedó después el 8º, que después se lo hace mención en el libro de Apocalipsis capítulo 17, el cuerno 8º. Pero ¿quién le dio el poder a la bestia espantosa y terrible? En la parte final del versículo 2 dice, y el dragón, Apocalipsis 13:2, en la parte final, el dragón, eso es lo que nos importa a nosotros, Satanás, le dio su poder, su trono y grande potestad. Pero notemos, vi en una de sus cabezas, no de la cabeza 7 o de las 7 cabezas, que destruyen a 3 pueblos, los héroes, los vándalos y los ostrogodos, sino el 11º cuerno pasa a ser 8º cuerno con cabeza. 7 tuvieron cabezas, autoridad. El que comandaba los 7 cuernos con autoridad y tenía cabeza era la 8ª, porque si eran 10 cuernos y surge otro cuerno son 11, pero si 3 son derribados quedan 8, y si todos tienen autoridad y cabeza y se apoyaron como cristianos romanos. Se muestra acá, en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Cuando la iglesia de Roma recibe una herida, nadie podría contra el papado, desde que fue fundado, por así decir, el clero o la iglesia cristiana romana, donde ya no había un emperador. Justiniano le entrega la corona al papa Vigilio en el año 538. Más 1260 años, que ya lo vemos, llegamos hasta el año 1798. El tema es que recibe para esa fecha una herida mortal. Mientras la iglesia de Roma era una iglesia que perseguía a los cristianos protestantes, la noche de San Bartolomé, la Santa Inquisición, a los seguidores de tantos protestantes ya dijimos. Ya mencionamos seguidores de Wolf, de Wycliffe, luterano, calvinista, hugonote y cuánto más. Pero recibe una herida, y esa herida le da a Napoleón. Y ya vamos a ver. Y en una de sus cabezas, recibió una herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra, el pueblo de la bestia. ¿Por qué? Porque fue curada. Tuvo una herida, pero no murió la bestia. La bestia va a ser destruida por Cristo cuando venga Cristo en gloria y majestad. Pero esta bestia recibe la herida, y la herida fue curada, pero notemos el versículo 4, ¿qué es lo que pasó? El versículo 3, la última parte, dice que se maravilló toda la tierra. Quiere decir que esa bestia tiene dominio y va a tener dominio literal en toda la tierra, como vamos a ver cuando desarrollemos Apocalipsis 13 con la segunda bestia que aparece. Y entonces la herida fue curada, dice, y se maravilló toda la tierra el poder de la bestia. Pero el versículo 4 dice algo terrible. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar o pelear contra ella? Y le fue dada boca que habla grande blasfemias, que ya hemos estudiado qué era blasfemia, perdonar pecados, hacerse parecer Dios, etcétera, etcétera. Y una serie de doctrinas que no son bíblicas. Y le fue dada potencia para obrar 42 meses. Y el versículo 7, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos.
y también le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Bueno, acá está lo que en Apocalipsis 13 sería la primera bestia. Un repaso que nos da el Señor de la cuarta bestia del capítulo 7, espantosa y terrible con todas las características. Y ya las hemos estudiado. Y entonces dice acá que le fue dada potencia para obrar 42 meses. Pero qué cosa interesante, 42 meses. ¿Cuántos años son 42 meses? Y bueno, 42 por 30 días del calendario religioso hebreo, 42 por 30, 1260 días, 1260 años. Y entonces vamos inmediatamente al capítulo 12 de Apocalipsis, y en el capítulo 12 vamos a ver en el versículo 5 y 6. Dice que la mujer, que era símbolo de la iglesia en el versículo 1 del capítulo 12, cuando Cristo es arrebatado al cielo, y vamos a leer el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a toda la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono, y se fue Jesús, y funda la iglesia. Pero esta mujer que representa la iglesia, que ya hemos estudiado, la mujer esa huyó al desierto, porque sucumbe la iglesia con la muerte de los apóstoles, queda deteriorada en materia de doctrina y comienzan las persecuciones, y ya la hemos estudiado. Pero el tema es que dice en el versículo 6 que la mujer huyó al desierto. Ahora ya no estamos hablando de la iglesia apostólica, ahora estamos hablando de la iglesia perseguida a muerte de los apóstoles. Ya no había quien cuide de las verdades de la iglesia, y comienza el dragón a deteriorar la iglesia en materia de doctrina y a producir persecuciones, y comienza la iglesia en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué hablo de esto yo? Para que veamos lo que dice acá en el versículo 6. La mujer huyó al desierto de forma figurada, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Lo que decía en Apocalipsis 13, por 42 meses perseguiría de forma especial como iglesia perseguidora. Hay una iglesia perseguidora y una iglesia perseguida. La iglesia perseguida es la iglesia del desierto. La perseguidora es la gran ramera, la Babilonia, la madre de todas las fornicaciones. En ella fue encontrada la sangre de todos los mártires. Y entonces se habla otra vez de los 1260 días, pero traducido. Y ahora noten qué significativo esto. Vamos a ver en el versículo 13 del capítulo 12, y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a la iglesia apostólica principalmente, y después a la iglesia del desierto, a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que es Jesucristo. Pero cuando se lanza a perseguirla a la iglesia con una organización tremenda como la iglesia romana, entonces se la ayuda a la mujer perseguida, a los evangélicos. Y entonces dice, ¿para qué? Dice, fueron dadas, versículo 14, dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente o del diablo volas el desierto a su lugar donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces otra vez acá el simbolismo, tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, es exactamente lo mismo. ¿Y cuándo terminaría? Y bueno, termina en el año 1798, comenzando desde el 538, cuando recibe la máxima autoridad el Papa Vigilio, donde quedan reemplazados los emperadores paganos que comandaban a Roma. Al hacerse cristiana, desaparecen esos emperadores y son reemplazados por otro emperador, el Papa como emperador cristiano de un mundo cristiano.
organizado y comienzan las luchas terribles, organizadas en contra de los evangélicos. Pero dice que la tierra ayuda a la mujer. Entonces dice el versículo 15, que la serpiente echó de su boca atrás de la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Pero ahora noten, pero la tierra, versículo 16, la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca. Repite. Y la tierra ayudó a la mujer del desierto perseguida por el dragón, por la serpiente. 1260 días, tiempo, la mitad de un tiempo, 42 meses. Cuando se cumple, la tierra ayuda a la mujer. Y la tierra, notemos, vamos a leer despacito el versículo 16, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra, otra vez, abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces, vamos a Apocalipsis 13 otra vez inmediatamente, y en Apocalipsis 13 vamos a ver cuando se habla del ingreso de otra bestia, segunda bestia en Apocalipsis 13. La primera bestia, versículo 1 al 10, que perseguía a la iglesia cristiana y tiene un tiempo para perseguir, tiempo, y la mitad de los santos, el tiempo perseguía a los santos, etcétera, etcétera, por 42 meses. Los 42 meses, 1260 días, tiempo, y la mitad de un tiempo que está dicho también en Daniel capítulo 7, versículo 25, que ese cuerno perseguiría a los santos, cambiaría la ley, etcétera, etcétera. Llega hasta el año 1798. ¿Y qué pasó en el año 1798? Aparece, dice aquí, clarito, el versículo 11. Después, y ahora vamos a las palabras, si la hemos memorizado, que hemos leído nosotros, que el dragón en el capítulo 12 arrojó agua y la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra sorbió el agua que arrojó el dragón, la tierra la ayuda a la mujer. Y entonces veamos la estrategia del diablo en el versículo 11. Después vio otra bestia. Cuando recibe la herida, la cuarta bestia de Daniel, en Apocalipsis la vemos en el capítulo 13 como la primera bestia que recibe una herida, pero que es curada por el dragón, que recibe todo el poder y la autoridad y el trono del dragón, y que toda la tierra se maravilló de semejante milagro, que la hayan herido y que haya sido curada. Eso fue que la tierra ayuda a los que pertenecían al mundo evangélico, perseguido por el dragón. La tierra ayuda y es el descubrimiento de América, y ya hemos leído donde los europeos, muchos protestantes, huyen a la tierra, viajan a la tierra de Estados Unidos y se forma allí el mundo evangélico. Nace una iglesia, nace una nación protestante, de protestantes perseguidos. Ahí está la tierra que lo ayudó. Pero ¿qué resulta con esa tierra? En la historia está que inmediatamente el clero dijo, vamos a ir nosotros a evangelizar de acuerdo a sus puntos o punto de vista, vamos a evangelizar en el mundo evangélico. Y se trasladaron también a Estados Unidos, pero ya no para perseguir, porque vino la libertad religiosa. Y entonces nace Estados Unidos con la libertad religiosa protestante, y con el tiempo los católicos comienzan a poblar también Estados Unidos, y hoy en día, el 30% más o menos es católico apostólico romano dentro de todos los cristianos de Estados Unidos. Un 30% católico de otras religiones, y más o menos un 50 y pico por ciento de protestantes. Bien. Notemos ahora la palabra. Después de otra bestia
que surgía de la tierra. Esta no surge del mar, no surge de guerras, de vientos y de mar, de viento, guerra y de mar sobre naciones, pueblos, tribus que estaban peleando. Guerra, mar, guerra entre naciones, viento y mar, ¿no? Esta surge del medio de la tierra, como una plantita. La tierra ayuda a la mujer, los protestantes van a Estados Unidos, pero los católicos después también van a morar en Estados Unidos, a vivir en Estados Unidos y a predicar en Estados Unidos. Lograron conseguir muchos adeptos, a pesar de que era una nación puramente protestante, con la experiencia de haber sido perseguidos en sus antepasados. Y esta bestia surge de la tierra y tiene dos cuernos que parecen corderitas, la defensora de los derechos humanos. Pero obra y habla, actúa, dice, habla como dragón. Antes de esto, antes de ver esta bestia, vamos a leer sobre la herida del dragón. Esto es importante. Perdón, la herida de la bestia. La herida de la bestia, que el dragón le curó. Tensiones con el papado. Nosotros sabemos que el Pío VII recordaba bien lo que había ocurrido a su predecesor, el Pío VI, cuando en 1797, meses más, que se le llama 1798, 42 meses, 1260 días, tiempo y la mitad del tiempo, los ejércitos revolucionarios franceses invadieron Italia, detuvieron al pontífice y lo deportaron a Francia. Allí falleció 3 años más tarde. Esa es la herida que recibe la bestia. Napoleón manda al general Berthier, lo apresan al Papa Pío VI y entonces fallece en la cárcel después de 3 años. Pero cuando sucede eso, seguimos leyendo tras ello, un puñado de cardenales lograron reunirse en Venecia y escogieron al cardenal Chiaro Monti, pariente lejano de Pío VI, como nuevo papa con el nombre de Pío VII, para que sea una sucesión del Pío VI, que fue apresado por el general Berthier, que fue la herida, pero la herida dura mucho más de 3 años, porque Napoleón sigue peleando contra los papas, y acá viene el papa que le llaman Pío VII, y dice, el nuevo pontífice parecía en sintonía con los nuevos, con los nuevos aires revolucionarios, pues cuando aún era cardenal había pronunciado una homilía de Navidad en la que afirmó las virtudes cristianas convierten a los hombres en buenos demócratas, etcétera, etcétera. Y no debes creer en que la religión católica está en contra de la democracia. Pero resulta que Napoleón después lo apresa al Papa Pío VII y lo apresó al Papa Pío VII por mucho tiempo, y alrededor del año 1814, lo libera. Nosotros hemos estudiado mucho sobre el Papa Pío VI, pero las persecuciones de Napoleón contra el papado no fue tan solo con el Pío VI, sino también con el Pío VII. Y después lo libera después de muchos años, después del año 1814. Lo libera. Que notamos entonces que la herida que recibe por parte de Napoleón, o sea, la Iglesia de Roma, el Papa sujeto a un emperador, no ocurrió jamás. Fue la herida de la bestia. Cuando pasa ese tiempo, mientras cae el papado, va surgiendo una nación nueva que acabamos de leer, la tierra, la bestia que surge de la tierra, y hay una lámina que presento yo de un bisonte. Ustedes ven este bisonte. ¿Qué parece este bisonte? El bisonte americano
era un animal que abundaba en Estados Unidos. Miles de bisontes. Y ustedes lo ven al bisonte americano, ¿y qué notan en el bisonte americano? ¿Qué notan en el bisonte americano? Parecido a un cordero, que se parece a un cordero. Tiene cuernos como un cordero, pero habla como dragón, actúa como dragón, predica como dragón. Y esa nación norteamericana protestante, vamos a notar digamos, algo de documentos, porque no podemos leer tanta historia, porque hay mucha historia, pero vamos a ver cómo nace Estados Unidos como tierra de libertad. Hay documentos de cómo nace Estados Unidos. Leemos esta cita. El 17 de septiembre de 1787, 39 de los 55 delegados firmaron el nuevo documento. Muchos de los que se rehusaron a firmar se oponían a la falta de una carta de derechos. Al menos un delegado se rehusó a firmar debido a que la Constitución codificaba y protegía la esclavitud y el comercio de esclavos, pero no podía surgir así Estados Unidos. Entonces vamos a una lámina o una documentación siguiente. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Dos cláusulas de la primera enmienda garantizan la libertad de religión. Son dos citas nada más de la historia, pero hay muchísimo para leer. Pero esto nada más que para probar cómo la tierra ayuda a la mujer, y en Estados Unidos se encuentran los evangélicos que huyen de la Europa y allí nace una nación con una forma de bisonte que parece un cordero, pero el dragón sigue ahí. Sigue el dragón, escondido y haciendo su labor. Parece un cordero. Todos los evangélicos perseguidos, la iglesia del desierto perseguida, se van a Estados Unidos. Nace como nación, no de guerras, sino de la tierra. Y allí son ayudados los evangélicos por la tierra, pero el dragón no deja de hacer su tarea. Se forma esa bestia que parece un cordero, obra, actúa, predica, trabaja como dragón cristiano. Y ese Estados Unidos nace como tierra de libertad, donde las autoridades civiles no tienen injerencia en ningún tema de religión, ni pueden perseguir a la religión. Queda separado totalmente la religión y el Estado. Y eso no va a durar mucho tiempo. Aunque ha durado mucho tiempo, va a tener su fin. Ahora vamos a ver, en Apocalipsis 12, versículo 17, la tarea del dragón, Apocalipsis 12, 17. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Acabamos nosotros de leer el versículo 16, que la tierra ayudó a la mujer. Fue el descubrimiento de América, los europeos perseguidos que huyen a Estados Unidos. Nace una tierra de libertad donde el poder civil no tiene poder sobre la religión. La tierra abre su boca, sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces, cuando los evangélicos se encuentran en el año 1798, digamos antes de eso, con su constitución, etcétera, tierra de libertad, el diablo ya no persigue más a la mujer, porque vino la libertad religiosa como ley. Ya recibió la herida el papado,
Fue curada la herida, pero nunca más persiguió el clero. Pero entonces el dragón se preocupa de una iglesia que tiene la verdad. Entonces el dragón, dice el versículo 17, fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces nos imaginamos ahora los evangélicos en la tierra de libertad, donde nadie los puede perseguir, donde la Constitución los protege. El dragón ya no se preocupa por la iglesia del desierto que vive en Estados Unidos, se preocupa por otra iglesia, la simiente. Y vamos a ver una lámina sobre quién se preocupa. Se preocupa, según el griego, sobre la simiente, que quiere decir en el griego sperma. ¿Qué quiere decir? Algo separado, es decir, derramado, inclusivamente la esperma masculina, por implicación descendencia, específicamente remanente, figuradamente como si se guardara para sembrar linaje, descendencia, descendiente, semilla, simiente. ¿Qué hace el dragón, hermano, que parece cordero, con cuernos de cordero, pero obra como dragón, predica como dragón, actúa como dragón? Persigue a la simiente, que en el griego sería sperma, a lo descendiente, clarito. Ya el dragón no la persigue más a la mujer. Estando en Estados Unidos el dragón, ya no lo persigue a lo evangélico. Eso deben entenderlo, hermanos evangélicos. Sino que persigue a los descendientes de la iglesia apostólica, que se le llama, digamos, los hijos, la esperma, los descendientes, remanente, a ellos los persigue. Y para que se entienda más, tiene una característica: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Testimonio de Jesucristo, que quiere decir muchas cosas. Esa iglesia ya no tiene nada que ver con la iglesia del desierto. Está claro. Entonces el dragón, cuando la tierra la ayuda a la mujer, los evangélicos viajan a Estados Unidos como tierra de libertad, entonces el dragón se dedica no a perseguirlo a los evangélicos, sino a la simiente de la mujer original, de la mujer apostólica, que tiene una característica diferente a la mujer perseguida durante 1260 días proféticos. Todos esos evangélicos que bajaron a la tumba creyendo cosas que creía en la iglesia de Roma el domingo, que fue instaurado por Constantino. Porque todos los evangélicos pueden leer en la historia que hasta Constantino había muchos cristianos que guardaban el sábado, hasta que Constantino lanza su decreto dominical en el año 321 de la era cristiana. Y los evangélicos adoptan el domingo, y con el tiempo los evangélicos en Estados Unidos guardaban el domingo, y con el tiempo los evangélicos comienzan con su boca, que parecen cristianos, parecen cordero, y comienzan a perseguirlo con su prédica, con sus críticas, y enseñan en su crítica, y no cesan de criticar a la iglesia adventista que guarda el sábado. Tiene una característica: si los evangélicos guardan los mandamientos de Dios, serían perseguidos por el dragón, pero como no guardan los mandamientos de Dios, dice que los mandamientos de Dios han sido abolidos, que somos nosotros judaizantes, que somos legalistas, que la ley de Cristo, que la ley del amor, y no hablan de los mandamientos de Dios. El dragón no está airado con ellos. Ahora el dragón está airado contra la simiente, contra la esperma, contra los descendientes, contra el remanente, que tiene una característica que lo molesta al dragón, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Que en el capítulo 14, cuando se habla que a esa iglesia se le encarga el mensaje de los 3 ángeles, el primer mensaje está diciendo: aquí está la paciencia de los santos,
¿Quiénes serían los santos? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahora vamos a continuar identificada ya la primera bestia en el capítulo 13 otra vez. En el capítulo 13 vamos a ir al versículo 11, repasando después. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Pero el versículo 12 es terrible. Y ejerce toda la potencia de la primera bestia en presencia de ella. O sea que es el mundo evangélico que es cristiano, que no persigue. Ese mundo evangélico que compone prácticamente al mundo, digamos, de Estados Unidos. Muchos fueron católicos a Estados Unidos y encontramos muchos católicos. Por eso dice, ejerce toda la potencia de la primera bestia en presencia de ella. En Estados Unidos los evangélicos tienen presente, aquí nomás en su tierra, un 30% de los cristianos que son católicos, más o menos, un 30% de católicos romanos. ¿Cómo creció el catolicismo en Estados Unidos que nace con tierra protestante? No hay persecución, el clero no persiguió más, los cristianos nunca más persiguieron a otros cristianos, ni los torturaron, ni los mataron, a los cristianos a los cristianos. En Estados Unidos no ocurre. Sin embargo, profetiza que va a ejercer toda la potencia de la primera bestia que perseguía a la primera bestia. Y esa bestia va a ejercer con potencia, igual que la bestia, en presencia de la bestia en el mismo Estados Unidos, aunque tenga la madriguera, podríamos decir, o el centro en el Vaticano. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. Quiere decir que del mundo evangélico, el protestantismo en determinado momento va a ejercer potencia igual que la primera bestia, en presencia de la primera bestia, o sea, del catolicismo, y hará a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. O sea que el mundo protestante va a mandar a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia. ¿Qué pasa con la primera bestia para que la identifiquemos? Leemos el versículo 12 otra vez. Y ejerce toda la potencia de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. ¿Qué primera bestia? Cuya herida de muerte fue curada, haciendo alusión a la bestia que le dio autoridad al dragón y que toda la tierra adoraron y se volcaron a la conversión de la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada por el dragón y que recibió el poder y la autoridad del dragón. Pero lo terrible es que el mundo protestante va a hacer que todos los moradores de la tierra la adoren a la primera bestia para que la identifiquemos que tiene la herida que fue curada. Versículo 13. ¿Y cómo va a ser para que se conviertan los moradores? Y ejerce, versículo 13, y hace grandes señales. ¿Cómo va a ser que todos los moradores de la tierra ya nos estamos saliendo de Estados Unidos? En el mismo Estados Unidos hay muchos islamitas, budistas, hinduistas, ateos y otras confesiones religiosas. Pero ejerce toda la potencia de la primera bestia, ya sabemos, cuya herida de muerte fue curada, y hace grandes señales. Versículo 13, ¿para qué hace las grandes señales? ¿Y cómo las va a hacer a las grandes señales? De tal manera van a hacer las señales, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hace descender fuego del cielo, como hizo Elías, que le clamó a Jehová y bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda, el sacrificio, el holocausto. Acá este mundo religioso protestante
para que los moradores de la tierra se conviertan a la primera bestia que tuvo una herida de cuchillo y que fue curada por el dragón, y que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a ella? ¿Quién puede pelear contra ella? Y el dragón le dio todo su trono y autoridad y todo el mundo. Naciones, pueblos, tribus y lenguas la adoraron. O sea que de Estados Unidos va a todos los creyentes de otras confesiones, los convierte por las señales, dice, que le ha sido dado a hacer. ¿Qué señales? Y ellos le podrán decir a los budistas, a los mahometanos, a los hinduistas o a los ateos: Cristo es Dios. Nosotros tenemos la verdad. Y los otros dirán: no, nosotros somos mahometanos. Los otros dirán: nosotros somos budistas. No, nosotros creemos esto y creemos aquellos. Y ellos harán descender fuego del cielo en nombre de Cristo, y se van a dar cuenta que Cristo es Dios, y se convierten a la bestia esta segunda, que hace que la adoren los moradores de la tierra. ¿Cómo puede un hinduista? ¿Cómo puede un islamita? ¿Cómo puede gente de otra confesión diferente? ¿Cómo puede adorar al catolicismo? Por las señales que le ha sido dado a hacer. Y entonces, cuando estamos hablando del mundo protestante que convierte con el poder del dragón, que aborrece a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, está haciendo que ya no en Estados Unidos, no estamos hablando ya de los protestantes, porque acá al decir que la segunda bestia, que es el protestantismo, está haciendo que los moradores de la tierra no cristianos, porque los cristianos no necesitan que se hagan semejantes señales, y aquí a veces hay confusiones de algunos hermanos nuestros. Bueno, hay que respetar las ideas que puedan tener nuestros hermanos. Pero yo les hago que recapacitar, que se está hablando de que la segunda bestia, que vendría a ser el protestantismo, la segunda bestia, que viene a ser el protestantismo, hace que adoren a la primera bestia, que es el catolicismo, que tuvo la herida de cuchillo y vivió. Pero si esos son protestantes, ¿para qué hacen señales si un cristiano protestante no necesita que le hagan una señal para convertirse al Cristo o a un cristianismo? Le está haciendo señales a los que no son cristianos, a los orientales o a gente de otro tipo de creencia, o sea, oriental dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y ahora notemos otra vez el versículo 13, y hace grandes señales a los no creyentes en Cristo. Hace las señales para que crean en el Cristo de la primera bestia. De tal manera que uno hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra. No podrían ser los protestantes o moradores de la tierra, porque serían engañados por señales que le ha sido dado a hacer. No, si ellos ya son cristianos, y las señales se hacen para que se conviertan los moradores de la tierra que no son cristianos y dejen de ser mahometanos, hinduistas, budistas o lo que fuese. Y toda la tierra se engañe. Y entonces engaña a los moradores de la tierra por medio o por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. ¿Cómo serán esas señales? Ustedes se acuerdan de San Mateo capítulo 24, cuando Jesús dice en el versículo 24: vendrán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales, milagros y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Harán tantas señales y hasta descender fuego del cielo, literalmente, mandando a los moradores de la tierra. Entonces notemos el versículo 14: engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. Pero anoten qué es lo que haría el mundo ese cristiano donde están
morando con la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, que manda a los moradores a que se conviertan a la primera bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Entonces notemos el versículo 14. Mandando a los moradores de la tierra, a quienes engañaron, a que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida del cuchillo y vivió. ¿Y cuál es la imagen? Entonces, hay algunos hermanos que piensan que la imagen va a ser que o significa que los protestantes van a hacer una imagen en el sentido de que van a tomar una actitud persecutoria equivalente como imagen del catolicismo que persiguió en el pasado. Entonces sería la imagen, que sería una imagen de lo que fue el catolicismo, los protestantes perseguidores. Por eso hacen una imagen, son una imagen del catolicismo perseguidor. Pero acá no dice eso. Algunos tienen esa idea, yo la respeto. Si bien el protestantismo va a hacer las grandes señales para convertirlo al mundo no cristiano, a la primera bestia cristiana, pseudo-cristiana, haciendo grandes señales y milagros que no se lo puede hacer a los cristianos porque los cristianos no necesitan milagros para convertirse al Cristo, sino los orientales. Y entonces dicen que aparte de eso, manda a los moradores de la tierra, o sea, los protestantes mandan a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. O sea, la imagen de la bestia no son los protestantes que han convertido a todo el mundo oriental, mandan a que ellos se hagan la imagen de la bestia también, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y el versículo 15 dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Entonces, vamos a la palabra imagen. Veamos el griego. Dice eikon. ¿Qué quiere decir eikon? Vamos a ver qué quiere decir eikon. La palabra eikon significa semejanza, parecido, es decir, ahora noten, semejanza, parecido, es decir, literalmente estatua, perfil, o figuradamente representación, semblanza, semejanza. La palabra eikon dice, la palabra icono o icono viene del griego icon, imagen, o literalmente estatua. Hay versiones que no dicen imagen, sino dicen la estatua de la bestia. Manda a los moradores a que adoren a la estatua de la bestia. En la iglesia griega representan la imagen de la Virgen y de los santos. Otras palabras que derivan de icono son iconoclasia, de icono, imagen, y clase, romper. Es decir, romper imágenes. Bueno, lo que se podía decir los musulmanes, decir los iconoclastas, son aquellas religiones que prohíben el uso de imágenes, que son imágenes, acá estatuas. Se podría decir que los musulmanes son iconoclastas, pues, ¿por qué? Pues está prohibido reproducir las imágenes, por ejemplo, de Mahoma, hacerse imágenes de Mahoma, etcétera, etcétera. Bueno, cambiamos de cita. Acá el mundo protestante hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y le manda a los moradores de la tierra que se hagan la estatua de la bestia, la imagen de la bestia, eikon, que quiere decir estatua, y otros traductores traducen como estatua de la bestia. ¿Qué va a pasar con la estatua de la bestia?
Y en el versículo 14 dice, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido hacer en presencia de la bestia. Pero ¿cómo serán esas señales, hermanos? Que dice, mandando a los moradores de la tierra que hagan la estatua o imagen, estatua de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. ¿Y cuál es la estatua del catolicismo romano? Nosotros tenemos una historia del pasado. Ustedes se acuerdan cuando Nabucodonosor hizo esa imagen y mandó que todos los judíos la adoraran. Y mandó a todos los judíos que la adoraran. Y no, hay 3 hebreos que no se inclinaron. Y a los demás sí. Y bueno, lo mandaron a matar. En el futuro, este poder protestante va a mandar no tan solo a que se conviertan a la primera bestia que tiene la herida de cuchillo y vivido, sino también que se hagan una estatua de la bestia de los orientales, que se hagan una estatua de la bestia y la adoren. Tenemos un ejemplo cuando Satanás se le manifestó a Jesús y le dijo que lo adorara. Jesús dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio? Nosotros tenemos en Deuteronomio claramente que Dios dice en el capítulo 4, versículos 15, 16, 23 y 24. El versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Que si no la guardamos, la perdemos a las almas. Podemos perder nuestra alma. Perder la vida eterna. Entonces Dios dice, guardad pues mucho, guarda tu alma, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Cuando Dios desciende para dar la ley, el decálogo, no se manifestó con ninguna imagen, porque sabe la debilidad y la tendencia del hombre a pecar haciéndose imágenes. Guardad por mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. ¿Por qué no apareció el Señor con su belleza? ¿Por qué apareció así en nube, oscuridad, con relámpagos, trueno, fuego, pero ninguna imagen? Lo dice él mismo en el versículo 16, para que no os corrompáis. Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra o mujer. O sea que el mismo Dios no se aparece con su belleza, con su forma, porque no quería hacer que el pueblo de Israel se sienta tentado a reproducirlo y se corrompan y pierdan el alma y hagan una imagen, una escultura o como haya parecido de Dios, y para que no copien a ninguna cosa de este planeta, ya sea comenzando con figura alguna de hombre o de mujer. O sea, terminantemente prohibido hacerse imágenes de hombre o de mujer para adorarla, o ponerse de rodillas, o postrarse. Lo que hizo Satanás con Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y entonces Dios dice, guardaos, no os olvidéis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y os hagáis escultura. Cuidado en una palabra de hacer una escultura o imagen, o sea, estatua o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha vedado. Porque Jehová tu Dios es fuego que consume. Dios celoso. O sea, ni Él mismo quiso aparecerse como Él era, para que los hombres no busquen de hacer una estatua y reproducirla. Ninguna figura, viste, para que no corrompan el alma y se pierdan, y Dios lo destruya, porque yo soy celoso
que lo debemos adorar como dijo Cristo. Escrito está: el Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y no debemos hacernos ningún tipo de imágenes. Es diferente a tener un cuadro, que es diferente a tener la foto de un cuadro, pero que no se nos ocurra de mirarlo para adorarlo, para inclinarnos, para postrarnos, etcétera, etcétera. Prohibido. Entonces, el problema que se va a suscitar en los últimos tiempos es que este mundo protestante mandará que adoren a la primera bestia y que se hagan una estatua de la primera bestia y se inclinen ante la primera bestia, la estatua de la primera bestia. ¿Y qué más dice el versículo 15? Y le fue dado que diese espíritu a la estatua de la bestia, para que la imagen o la estatua de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia, a la estatua de la bestia, sean muertos. Versículo 16, y así a todos, a los pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y siervos, que se pongan una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y vamos a dejar para el sábado que viene, porque hay una parte muy importante. ¿Cuál es la señal? Hay una lámina, tengo un escrito yo sobre la palabra señal, que ya lo hemos estudiado en una oportunidad. La palabra señal. Y algunos traducen como marca. Pero, ¿qué quiere decir señal? Y los evangélicos dicen que la señal no va a ser el sábado. Nosotros vemos lo que dice el original griego. ¿Qué dice la Biblia sobre la marca? La palabra para marca en el texto griego original es charagma. Significa, entre otras cosas, sello, impresión, grabado, señal. Funciones de un charagma, una señal que proporciona una identificación incontrovertible. ¿Quién eres? Un símbolo que establece un vínculo irrefutable entre la gente con quien se está tratando, una marca de reconocimiento, una marca única del propietario a quien pertenece. Eso es lo que quiere decir el griego, charagma. Y entonces no pueden decir los evangélicos que la marca de la bestia no es el sábado. Acá la marca. Estamos viendo que este poder protestante hace grandes señales para convertirlo a los moradores de la tierra a la primera bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y que se hagan una estatua de la primera bestia que tiene una herida de cuchillo y vivió. Que la adoren a la estatua de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. ¿Y qué más hace? Y que se pongan una marca. Y que en el original griego, pues se marca, puede ser señal. Y por eso algunos traductores traducen como señal, otro como marca. Y en la comparación del texto, como hemos visto en el griego, que es una señal de propiedad, que es una señal distintiva, lo leemos en el Antiguo Testamento hasta el cansancio. Y santificad, Ezequiel 20:20, santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro propietario, vuestro creador, que os santifico. O en Éxodo, el capítulo 31, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque señal es entre mí y vosotros por pacto perpetuo. Y si alguien dice era para los judíos, bueno, leemos en Romanos capítulo 2, en Romanos capítulo 9 y en Gálatas capítulo 3, que todo cristiano es verdadero judío, por lo tanto el sábado es para nosotros. Entonces, les guste o no, el dragón se airó contra lo que guardan los mandamientos de Dios, ya no contra la iglesia del desierto que encontró un lugar para morar tranquilamente, que fue Estados Unidos, tierra de libertad, sino se va a perseguir contra los que ensalzan los mandamientos de Dios. Llega un momento en que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, y en Apocalipsis capítulo 16 leemos lo siguiente.
en Apocalipsis 16. En la sexta plaga, vemos algo terrible. Versículo 12, el 12, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, símbolo del mundo oriental. Y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Occidente está peleando contra Oriente. Llega un momento en la sexta plaga que Satanás va a aparecer. Ahí va a ser cuando va a ser las grandes señales para convertirlo a los orientales, a los occidentales. Y que todos le rindan pleitesía a la primera bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, y a la estatua de la bestia, y lo mandará que adoren a la estatua de la bestia y que se hagan una estatua de la bestia como la tienen ellos, y que la adoren, y los que no, que sean muertos. Y entonces que se pongan también una señal o marca, que los que no adoran a la estatua de la bestia y los que no honran un día opuesto a lo que se cansa por decir así en el Antiguo Testamento, que el sábado es la señal entre Dios y los hombres. Y el domingo, un día instaurado por la Iglesia de Roma, es la señal de Constantino. Cambió el sábado por el domingo, o de los cristianos que lo siguen siguen al decreto de Constantino, o a lo que hicieron en el concilio de la Odisea, que cambiaron el sábado por el domingo, o lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25, que el pueblo pequeño cambiará los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y el medio de un tiempo. Se terminan las persecuciones y el protestantismo adopta el domingo. Manda que, con grandes señales, que el mundo oriental se convierta al occidental, gobernado por la primera bestia con su estatua, y que se pongan la señal que tiene la primera bestia. Si el sábado es la señal de Dios, guardar un día, ¿cuál puede ser la señal de una iglesia que cambia el sábado declaradamente, certificadamente, documentadamente, cambia el sábado por el domingo, y profetizado aquel pueblo cambiaría el sábado por el domingo? Luego la Iglesia de Roma tiene su señal y tiene su marca distintiva, el domingo. ¿Con qué autoridad sacar un mandamiento del decálogo cuando Cristo dijo ni un tilde ni una jota perecerá de la ley? Entonces, hermanos, llega un momento en que esta bestia, que parecía un cordero, pero hablaba como dragón, con sus prédicas, con sus críticas, con sus enseñanzas, constantemente atacarán al decálogo, a la ley de Dios. Acá, entonces el dragón se airó, capítulo 12, versículo 17, ya deja de perseguir a la iglesia del desierto, ahora la persigue a la otra, a la simiente, a la esperma en griego, a los descendientes de la iglesia original, los cuales, para que la identifiquemos, ¿cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Eso le molesta al dragón. Y tienen el testimonio de Jesucristo, que significa muchas y varias cosas. Entonces, vemos esta guerra, y entonces el que tome la señal de la bestia perecerá, y el que tome la señal de Dios se salvará. Y ahí estará el mundo dividido en dos, entre los que guardan el sábado y los que guardan el domingo. Pero los que guardan el sábado serán perseguidos. Entonces notamos, para que terminemos, el sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó en la sexta plaga, ¿no? Para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. ¿Y cómo se prepara el camino de los reyes del Oriente? Oriente peleando contra Occidente. Cesa la guerra, cesa la tercera guerra mundial por el poder de Satanás. Y entonces, versículo 13, vi salir de la boca del dragón. El dragón acá no tiene una identidad. El dragón, y de la boca de la bestia, que fue la que tuvo la herida del cuchillo y vivió,
y de la boca del falso profeta, el protestantismo. Son 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pero esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas, 2 tienen, por así decir, identificación. Uno es la bestia, un espíritu de demonio representa a la bestia, a la primera bestia, otro espíritu de demonio al protestantismo, y el otro va a buscar a los orientales. Entonces, 3 potencias: catolicismo, protestantismo y los orientales, hinduistas, budistas, maometanos, los que fueran convertidos a la primera bestia, al estado de la bestia. Ahora ese dragón, que es un espíritu de demonio, tiene identidad. Ya no diríamos entonces vi salir de la boca del dragón, ahora podemos decir salió de la boca de los orientales y de la boca de la bestia que tenía la herida del cuchillo y vivió, y de la boca del falso profeta protestante, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Versículo 14, porque son espíritus de demonio. Ahora noten, ¿qué hacen señales a los cristianos para convertirlos? No, a los orientales. ¿Para qué hacen tantas señales? Porque lo mismo que decía Apocalipsis 13, les fue dado que hagan grandes señales, que hagan descender fuego del cielo para convertirlo a los moradores de la tierra que no eran cristianos, mandándole a que adoren a la primera bestia que tenía la herida del cuchillo y vivió, que adoren a la estatua. Y entonces dice, porque son espíritus de demonio, versículo 14, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, no cristianos, orientales, y de todo el mundo, no cristianos, orientales, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y queda dividida la sociedad, donde hemos leído el mensaje de los 3 ángeles. El segundo dice que tengamos cuidado de pertenecer a la Babilonia. El tercero dice que el que adore a la Babilonia y tome su marca, su señal, irá a parar al infierno de fuego. Es decir, por tiempo indeterminado, por un tiempo aión. O sea, el tiempo indeterminado que parará en el fuego de perdición, de destrucción, después del milenio, cuando venga el juicio final. Entonces, hay de los que pertenecen a la Babilonia, hay de los que adoren a la imagen, a la bestia y tengan su señal. Ese es el mensaje de los 2 últimos ángeles, pero el primer ángel está diciendo: guarden la ley. Aquí están los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Mientras en Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón ya no los persigue a los protestantes en Estados Unidos, sino a aquellos que son la simiente, el esperma de la iglesia verdadera, cuya característica que molesta al dragón es porque guardan los mandamientos de Dios. Entonces, Jesús dice en el versículo 15 del capítulo 16, mientras la sociedad queda dividida, los que son de Babilonia, ha caído Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, ha caído Babilonia, y es hecha habitación de demonios. Sigue diciendo en el versículo 3 y 4, salid, en el versículo 4, salid, pueblo mío, de la Babilonia, para que no seáis participante de su pecado y recibáis de su plaga. Dividida la sociedad entre los que guardan los mandamientos de Dios, guardan el sábado, no adoran la imagen de la bestia, no se convierten a la primera bestia, y a aquellos del mundo protestante que brota desde los Estados Unidos, que habla como dragón, actúa como dragón, persigue como dragón, parecen ser cristianos, parecen ser corderos, no lo son, y engaña a todos los moradores de la tierra. Eso es lo que nos espera para el futuro. Y en la 6ª plaga, entonces, vemos la gran persecución y el decreto de muerte para todo aquello que no se conviertan en la primera bestia, su estatua, y a los que no guarden el domingo, que es la señal de la bestia. Y lo último que decimos de Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver el último versículo del capítulo 13, el último versículo dice así: otra señal más, otra característica más. Versículo 17, que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y bueno, la señal o marca es un día de guardar. Los que no tengan la señal del domingo
los que no adoren a la imagen de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Está hablando de la bestia, porque es el número de hombre, y es el número de ella, 666. Luego hay muchos cristianos que dicen, el 666 quiere decir muchas cosas. A mí me prestaron 2 libros donde se habla de muchos 666. Entonces el diablo hace que desviemos nuestra vista sobre el 666. Y se dice que es cualquier cosa del 666. Y se desvían de lo que dice la Biblia específicamente, y con esto vamos a terminar. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Entonces no busquemos el 666 en un aspecto, en otro, y como les digo, 2 libros que hablan sobre los posibles 666. No me interesan estos 2 libros, me vuelvo al versículo. Está hablando de la bestia. ¿Y cuál es la bestia? La iglesia de Roma. Porque es el número de hombre el que gobierna a la Roma. Y el número de ella es 666. Y hay documentaciones que en un tiempo determinado en la Piara, el Papa tenía su nombre Vicarius Filii Deis. En latín Vicari Filii Deis, anoten ustedes, Vicarius, con B corta, se escribía Vicarius Filii Deis, vicario del Hijo de Dios. Y la numeración vicario del Hijo de Dios da 666. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, del hombre que gobierna la bestia y del número del nombre. Lo está diciendo más claro, no puede estar. Cuente el número de la número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella 666. Vicario del Hijo de Dios, Vicarius Filii Dei, 666 del hombre que gobierna a la bestia, cuyo número es 666. Vicarius Filii Dei. Cuenten en romano, el número romano, y le va a dar 666. Y piensen los hermanos lo que quieran sobre el 666. Pero Cristo encarga sobre el Apocalipsis que el que aumente o disminuya algo del Apocalipsis, Dios o pone la plaga o le quitas su nombre del libro de la vida. Busquemos entonces el nombre y busquen en la historia, busquen en Google sobre el famoso 666, la discrepancia, pero hay una corona que durante un tiempo figuraba en ella el 666. El número del nombre Vicari Filii Dei, del hombre que gobierna a la bestia. Eso dice el versículo y no nos debemos de allí. Ahora, si queremos buscar mucho 666, es como que el diablo desparrama agua por todos lados para que no nos fijemos en el centro de lo que dice el versículo. Y todo está en el futuro. Gracias por toda la atención.